¿Sabías que existe un país tan grande que ocupa aproximadamente una décima parte de toda la superficie terrestre del planeta? Ese país es Rusia. Rusia es, con diferencia, el país más grande del mundo, con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es más de 33 veces más grande que España. De hecho, Rusia es tan enorme que dentro de su territorio cabrían países como España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y muchos otros, y todavía quedaría muchísimo espacio libre. Pero lo más impresionante de Rusia no es solamente su tamaño. Este país se extiende desde Europa hasta el Océano Pacífico, atraviesa 11 usos horarios y tiene algunos de los lugares más extremos del planeta. Rusia ocupa aproximadamente el 11% de toda la tierra firme del planeta. Es decir, de toda la superficie continental que existe en la Tierra, más de una décima parte pertenece a un solo país. Y aquí aparece una comparación todavía más sorprendente. Estados Unidos tiene alrededor de 9,8 millones de kilómetros cuadrados y China unos 9,6 millones. Rusia tiene más de 17 millones. Pero hay una particularidad muy curiosa. Gran parte de la población rusa no vive en la enorme extensión del país. La mayoría de los habitantes se concentran en la parte occidental, especialmente alrededor de grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo. Mientras más avanzamos hacia el este, la población se vuelve mucho más escasa y aparecen enormes extensiones de naturaleza prácticamente intacta. Y es precisamente ahí donde encontramos Siberia. Siberia ocupa una parte gigantesca del territorio ruso y es conocida por sus inviernos extremadamente fríos, sus enormes bosques y sus paisajes interminables. Cuando hablamos de Siberia, muchas personas imaginan únicamente nieve y hielo, pero la realidad es mucho más variada. Hay bosques de taiga, montañas, ríos, lagos, estepas y zonas completamente salvajes. Uno de los lugares más impresionantes de toda esta región es el lago Baikal. Se encuentra en Siberia y es el lago de agua dulce más profundo del mundo, con una profundidad máxima de más de 1.600 metros. Para imaginarlo, piensa en un edificio de más de 500 plantas completamente sumergido bajo el agua. Y eso no es todo. El Baikal contiene aproximadamente una quinta parte del agua dulce superficial no congelada del planeta. Además, tiene millones de años de antigüedad y alberga numerosas especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Rusia también tiene otro récord relacionado con el frío. En Siberia se encuentra Oymyakon, uno de los lugares habitados permanentemente más fríos del planeta. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender hasta niveles extremos, muy por debajo de los 40 grados bajo cero. En estas condiciones, incluso cosas tan simples como arrancar un coche pueden convertirse en un verdadero desafío. Pero cuando hablamos de Rusia, hay un dato que demuestra mejor que cualquier otro lo gigantesco que es el país: atraviesa 11 usos horarios. Esto significa que existe una enorme diferencia de hora entre sus regiones más occidentales y las más orientales. Imagina estar en una ciudad del extremo occidental del país y llamar a alguien que vive en el extremo oriental. Podrías estar comenzando el día mientras esa persona está terminándolo. Incluso la celebración del Año Nuevo ocurre de forma escalonada. Las regiones orientales entran en el nuevo año muchas horas antes que las occidentales, aunque todas pertenecen al mismo país. Rusia además es un país transcontinental, porque se encuentra tanto en Europa como en Asia. La frontera convencional entre ambos continentes suele situarse en los montes Urales. Al oeste de los Urales encontramos la Rusia europea y, al este, comienza la gigantesca extensión asiática. Y aquí aparece una paradoja bastante curiosa. La mayor parte del territorio ruso está en Asia, pero la mayoría de la población vive en la parte europea. Por eso ciudades como Moscú y San Petersburgo tienen tanta importancia.
Moscú es la capital y una de las ciudades más grandes de Europa, mientras que San Petersburgo es conocida por sus canales, su arquitectura y su enorme importancia histórica y cultural. Pero si existe algo que realmente permite entender las distancias de Rusia es el ferrocarril transiberiano. Esta enorme ruta ferroviaria conecta Moscú con el extremo oriental del país y recorre más de 9.000 kilómetros. El trayecto atraviesa ciudades, bosques, ríos y paisajes completamente diferentes. Para imaginar la distancia, piensa en viajar durante días en tren y seguir viendo el mismo país por la ventana. Puedes pasar horas atravesando enormes bosques y zonas donde prácticamente no hay grandes ciudades. Es una de las mejores demostraciones de la escala gigantesca de Rusia. Rusia también posee una de las mayores superficies forestales del planeta. La taiga siberiana forma parte de un enorme cinturón de bosques boreales que se extiende por gran parte del norte del país. Dentro de estos bosques viven animales como osos pardos, lobos, linces, renos y tigres. Sí, tigres. En el extremo oriental de Rusia vive el tigre de Amur, también conocido como tigre siberiano. Es uno de los felinos más grandes del mundo y está adaptado a vivir en un entorno donde los inviernos pueden ser extremadamente duros. Y aunque muchas personas imaginan Rusia como un país completamente cubierto de nieve, eso tampoco es cierto. Su enorme territorio hace que tenga una gran variedad de climas. En el sur existen regiones mucho más templadas, con agricultura e incluso zonas costeras donde las temperaturas pueden ser bastante agradables. Rusia también tiene costas en diferentes mares y océanos y limita con numerosos países. Su territorio se extiende desde Europa hasta el Pacífico y tiene frontera con una gran cantidad de estados, lo que convierte su posición geográfica en algo bastante particular. De hecho, existe un punto especialmente curioso entre Rusia y Estados Unidos, las Islas Diomedes. Una de ellas pertenece a Rusia y la otra a Estados Unidos, y están separadas por apenas unos kilómetros. Sin embargo, debido a la línea internacional de cambio de fecha, existe una enorme diferencia horaria entre ellas. Por eso se han ganado los curiosos apodos de la Isla del Mañana y la Isla del Ayer. Pero Rusia no siempre tuvo las dimensiones que tiene actualmente. A lo largo de varios siglos, el territorio controlado por el Estado ruso fue expandiéndose hacia el este. Exploradores y colonos atravesaron Siberia hasta alcanzar el Océano Pacífico, convirtiendo progresivamente a Rusia en el gigante territorial que conocemos hoy. Y Rusia incluso llegó a tener territorios en América del Norte. Durante el siglo XIX, el Imperio ruso controlaba Alaska. Sin embargo, en 1867 Rusia vendió Alaska a Estados Unidos por $7,2 millones. Hoy esa cifra puede parecer sorprendentemente pequeña para un territorio tan grande, pero en aquel momento Rusia consideraba que mantener Alaska era complicado y que podía perderla en un conflicto futuro. Si miramos un mapa, podemos entender además por qué Rusia y Alaska están tan relacionadas. Están relativamente cerca una de otra, separadas por el estrecho de Bering. Durante las épocas de glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, existió una conexión terrestre entre Asia y América del Norte conocida como Beringia. Por esa zona se produjo una importante migración de seres humanos y animales hacia América. Así que el enorme territorio que hoy conocemos como Rusia está relacionado incluso con uno de los grandes capítulos de la historia de la humanidad. Pero el tamaño de Rusia también tiene una enorme importancia económica. El país posee grandes cantidades de recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural, carbón y numerosos minerales. Muchos de estos recursos se encuentran precisamente en regiones muy alejadas de los principales centros de población. El problema es que extraer estos recursos y transportarlos desde lugares tan remotos puede ser extremadamente complicado. Construir carreteras, ferrocarriles, oleoductos e instalaciones industriales en regiones donde las temperaturas pueden caer decenas de grados bajo cero supone un desafío enorme.
Por eso la enorme extensión de Rusia es al mismo tiempo una ventaja y un problema. Tiene una cantidad gigantesca de territorio y recursos naturales, pero conectar todas sus regiones es una tarea monumental. Y probablemente esa sea la mejor manera de entender qué hace especial a Rusia. No es simplemente un país grande. Es un territorio que parece contener varios mundos completamente diferentes dentro de sus fronteras. Puedes encontrar grandes ciudades europeas, enormes bosques siberianos, lagos profundísimos, volcanes, montañas, tundra, costas del Pacífico y algunos de los lugares habitados más fríos de la Tierra. Todo eso pertenece al mismo país. Así que la próxima vez que mires un mapa del mundo, fíjate en Rusia. Sus más de 17 millones de kilómetros cuadrados, sus 11 usos horarios y sus miles de kilómetros de distancia hacen que sea difícil comprender realmente su tamaño. Rusia es tan grande que puedes viajar durante miles de kilómetros, atravesar bosques, montañas, ríos y ciudades completamente diferentes y, después de todo ese recorrido, seguir estando dentro del mismo país. Por eso Rusia no es simplemente el país más grande del mundo. Es un territorio de una escala tan gigantesca que, en muchos sentidos, parece casi un continente disfrazado de país.